hemos comentado, en lo particular un servidor, que sin comparar a los personajes, me parecía que Patricio repetía el mucho por la situación cuando Víctor Cervera Pacheco perdió primero las elecciones con su candidato Hernando Paredes en el 2001. En síntesis, Víctor Cervera Pacheco se dedicó a explicar, así una síntesis muy apretada, toda la explicación que dio de la derrota fue culpa de los traidores y ustedes, priistas timoratos, que carecieron de la entereza para seguir mi liderazgo, si no, no hubieran pasado estas cosas. Me parece que Patricio de alguna manera repite ese mismo esquema, ¿no? Sí. Toda la culpa es traidores del partido y ustedes que no me siguieron, si yo soy el líder al que debieron haber seguido, ¿no? Entonces, me parece, incluso cuando menciona, quiero creer que sí lo dijo y no es invento del diario Yucatán, que se trata de señalar la viga en el ojo propio, ¿no? O sea, no la paja en el ajeno. Entonces, pero yo no veo cuál es la viga en el ojo propio. Al que le pega un vigazo es al PAN. Cuando muchas veces nosotros hacemos señalamientos públicos de lo que en el Partido Acción Nacional funciona mal, hacemos análisis político y de repente nos aventamos algún pronóstico adverso en resultados electorales al PAN, se dice que le estamos partiendo el alma al PAN y lo estamos hundiendo. Pero Patricio Patrón hace una expresión pública de puro vigazo, o sea, le asesta un batazo como en los viejos tiempos de la política yucateca, pero a su propio partido, y sin esgrimir una argumentación o pruebas que avalen sus decides, ¿no? Ahí podremos entrar más adelante a lo que dijo el IPEPAC. A mí me parece penoso, yo sí he señalado muchas veces cuando me han preguntado que si Patricio Patrón pudiera ayudar al PAN a ser rescatado, a reencontrar su rumbo y a recuperar la credibilidad perdida, yo siempre he dicho que sí, depende de su actitud y depende de su disposición. Si él viniera a Yucatán a hacer una mea culpa pública, a decir, yo atropellé la democracia interna porque creí que como gobernante de Yucatán y primera figura del PAN en Yucatán, esa era mi tarea y me equivoqué. La regué y lo digo públicamente para que no se vuelva a cometer ese craso error. Pues yo creo que pudiera servirle mucho al PAN. Pero no lo va a hacer. Pero venir a decir lo que está diciendo me parece venir a jugar un papel de guasón y creerse Batman. ¿Mesías? Pues no sé si Mesías, pero cuando menos está jugando el papel de guasón y se cree Batman forever. Y acusó a su partido de cerrazón, Miguel. No, hemos sido algunas personas, de hecho los dos que estamos hoy invitados a este programa. Muy de acuerdo, ahorita regreso para no cortarte la idea. Regreso a mi punto de vista, gracias. Bien, regresamos, le voy a dar el teléfono en cabina por si gusta participar, es el 920-6893, 920-6893. Bueno, Miguel Gutiérrez, mucha cerrazón, dice Patricio Patrón Aviado. Sí, bueno, yo comentaba al principio antes del corte que en el PAN se ha sentido mucho la crítica que se ha realizado. Incluso los dos que hoy estamos invitados a este programa hemos tenido de alguna manera consecuencias por decir lo que pensamos y cómo vemos al PAN. Y por eso yo tocaba el tema hace un momento, o sea, la manera. Viene el presidente nacional y Patricio no se atreve o no lo hace delante de quien debería haber esgrimido los argumentos por los que él ve que el PAN no está caminando en Yucatán. ¿Por qué crees que procede eso? Bueno, obviamente procede porque a lo único que viene es a engrandecer nuevamente su figura política. Yo incluso me atrevería a decir, porque digo, después de todo lo que toquemos, porque ese posicionamiento de Patricio, no quitemos el dedo en el renglón de que pudiera significar, y no me atrevería a dudarlo, de que es aquí estoy, señores, ya regresé, el líder soy yo, mucho cuidado con los que creyeron que Beatriz era cabeza del grupo, es una llamada de atención. Y mira, es muy sencillo. Haciendo incluso, voy a darle lectura de lo que se publicó en el diario de Yucatán y lo leo tal cual porque no creería yo que un medio como el diario de Yucatán pudiera publicarle a Patricio algo que no dijo.
empezando por el ataque que hace no solo al partido, lo que comentaba Luis de la viga y los vigazos, sino directamente hace acusaciones a personas y a funcionarios del partido. Textualmente dice: admitió que en el proceso electoral por el que llegó Ivonne Ortega Pacheco a la gubernatura, diputados del PAN se confabularon con los del PRI y el PRD para entregar el IPEPAC a enclaves priistas. Y yo me pregunto, en ese trienio, Benito Rosell Isaac, Silvia López, Jorge Puga Rubio, Joaquín Díaz Mena, su carta más grande en el Consejo Estatal, Novelo Tum, Gaspar Sarcoya, Juan Valencia, Rosa Adriana Díaz Lizama, Luis Octavio Montoya, expresidente estatal, Magali Cruz, la hoy presidenta estatal, y Jorge Gamboa, no tienen nada que decirle a Patricio, que los acusó de haberse confabulado con el PRI para entregarle el IPEPAC al partido político. Oye, ¿cuáles de esos crees que a los que se haya referido Patricio? Pues por supuesto que al decir diputados del PAN y no nombrar a ninguno, se está refiriendo a todos. A ver, Alejandro, independientemente de quién se haya querido referir, cuando tú sometes a votación un asunto del Congreso, finalmente la resolución es equitativa en cuanto a las responsabilidades de la decisión tomada, porque para efectos de tomar una decisión en el Congreso se toma una votación, claro, y todos los miembros de la bancada panista, encabezados por Benito Rosell, votaron. Así se haya querido referir a Rosa Adriana Díaz Lizama, todos los panistas votaron y todos serían corresponsables de la decisión tomada, y la acusación sería igualmente grave para cualquiera de ellos. Así se haya querido referir a Luis Montoya o al Negro Puga o a Silvia López, etcétera, etcétera. Lo curioso que resulta de esa acusación, además de que se refiere a la diputación panista, que en su conjunto votó a favor de las propuestas, no nos hagamos tontos. Mira, varios de esos diputados de esa legislatura salieron del gobierno del Estado para ser miembros de la legislatura. De alguna manera eso en política se entiende como para que el gobierno del Estado tuviera a sus gentes en el grupo parlamentario del PAN. Benito Rosell Isaac sale de la Subsecretaría General de Gobierno para ser el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado. Joaquín Díaz Lizama, además de haber sido Joaquín Díaz Mena, el famoso Guacho, fue funcionario de la Secretaría de Educación estatal, y hoy es comentado abiertamente como su de Patricio, suyo de él, así en el mayor y estricto sentido de la palabra, su candidato a la gubernatura del Estado. Además estuvo entonces, y presente, cuando tú dices por qué se esperó ante ese público hacer las declaraciones que hizo, hombre, es de elemental lógica que uno hace, si así actúa siempre en su vida, las declaraciones ante auditorios a modo. Obviamente es el auditorio a modo para decir una sarta de cosas y que las tomaran hasta con simpatía. O sea, a Guacho Díaz le estaba diciendo el orador principal que se habían coludido con el PRI y además habían PRD, y seguramente lo debe haber festejado, debe haber dado brincos de alegría, gracias por decirlo corrupto. Entonces, digo, lo que pasa es que uno, si así actúa y no dice siempre las cosas como debieran ser y donde se debe, no ante auditorios de modo, pues termina haciendo cosas como esta, ¿no?